Iluminación escénica. La iluminación teatral ha transmitido desde siempre un ambiente dramático, principalmente por la disposición de las luces sobre el escenario, pues generalmente su situación sobre la escena era cenital, por tanto la luz venía desde arriba, y aparte por la caracterización implícita que se creaba sobre los personajes. A la hora de fotografiar con flash podemos emular una iluminación dramática o escénica, creando sobre nuestro modelo sombras y volúmenes marcados, creados frecuentemente por la utilización de una sola fuente o punto de luz. Para comenzar, vamos a utilizar una sola unidad de flash, con un reflector estándar, unas viseras y un nido de abeja, para conseguir, si bien recuerdas, una luz dura y por tanto poder crear sombras duras y sin apenas detalle. El motivo de usar las viseras no es otro más que para acotar la luz que le llega al sujeto, decidiendo de esta forma el punto exacto sobre el que queremos iluminar. Por ejemplo, si tan solo queremos iluminar la cara del modelo pero no los hombros, el uso de las viseras será 100% recomendable. En las siguientes fotografías puedes observar cómo solo modificando la situación del flash con respecto al sujeto podemos llegar a crear un auténtico personaje de película de terror. Un recurso muy utilizado con este tipo de iluminación es el denominado triángulo clave, donde mientras que un lado de la cara aparece iluminado por completo, el otro solo aparece iluminado con la extensión de un triángulo, cuya superficie engloba desde el ojo, pasando por la mejilla y pudiendo llegar hasta la línea de los labios. Puedes ver cómo el triángulo es mayor o menor en función de la situación de luz respecto al modelo. Lo normal es que la fuente de luz esté situada por delante del sujeto, a mayor altura y orientada a unos 45 grados. Uno de los tratamientos a tener en cuenta para este tipo de iluminación dura es el de virar la imagen a blanco y negro. Por ello, hace unos años, cuando se realizaban las fotografías directamente en película monocroma, se buscaba iluminar con una luz dura que marcase las sombras y así obtener imágenes con un alto grado de contrastes, sombras y volúmenes. Tienes que tener en cuenta que para todas estas fotografías la dinámica que hemos seguido una vez hemos decidido cuál es la posición de la luz que más nos llamaba la atención ha sido la de medir la exposición con el fotómetro de mano para situar los parámetros correctos en cámara. En la siguiente iluminación vamos a cambiar la situación de la luz, situándola totalmente frontal con respecto al sujeto, para que puedas observar las sombras y volúmenes que crea una iluminación sobre un sujeto cuando lo iluminamos de frente, pero lo fotografiamos de perfil. Si te fijas, el sujeto cambia totalmente, pudiendo llegar a parecer otra persona. Realizando una iluminación tan frontal, la diferencia es clara si utilizamos otro accesorio sobre el flash, como puede ser una pequeña ventana de 40 x 40. Pues inundará las sombras con textura y mostrará una mayor información de la imagen. Te muestro ahora un ejemplo de fotografía publicitaria donde se ha utilizado esta luz para iluminar el producto, creando una silueta marcada y llamativa. Queremos puntualizar a que pruebes a utilizar en alguna ocasión un complemento como es el reflector, para este tipo de iluminaciones, mediante el cual podrás rellenar las sombras aportando luminosidad y texturas a estas zonas oscuras. En el siguiente ejemplo, hemos colocado un reflector que está rellenando con luz la parte oscura del sujeto. ¿Puedes ver la diferencia? Ahora te mostramos una iluminación con dos fuentes de luz. Heredamos una de las iluminaciones que hemos creado anteriormente manteniendo una fuente de luz frontal con una ventana, y aparte situamos por detrás del sujeto otra unidad de flash con reflector, viseras y nido de abeja. ¿Qué conseguimos y en qué se diferencia el ejemplo anterior? De esta forma, conseguimos aportar a la imagen una mayor información, pues con solo un punto de luz, el sujeto se perdía sobre el propio fondo. Ahora, estamos ofreciendo al espectador mayor detalle sobre el sujeto. Como en este caso utilizamos dos unidades de flash, es importante tener en cuenta el ratio de iluminación, siendo recomendable situar la luz trasera 1:4 o 1:8 respecto a la delantera. Si modificamos la disposición de las luces y situamos al modelo mirando hacia nosotros, podemos realizar un esquema de iluminación como este, en el cual la luz principal que porta una ventana va a estar situada por delante del sujeto, con un ángulo aproximado de 45 grados, y por detrás vamos a situar la luz de contra para poder separar al sujeto del fondo. Este contra puede variar en inclinación y en altura, y ya serás tú mismo el que pueda determinar este parámetro, observando siempre desde la propia cámara. Si, por ejemplo, en un momento determinado la luz de contra la moviéramos y direccionáramos hacia el fondo, lo que obtendríamos sería un efecto muy diferente, pues en este caso el sujeto ya no tendría un contra específico iluminándole a él, pero seguiría separado del fondo porque en este momento el fondo se encontraría iluminado. Te recomiendo que para realizar este tipo de iluminaciones no sobreexpongas en exceso el fondo,
ya que puede resultar demasiado llamativo y hacer que el propio sujeto pierda notoriedad.